Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Bien, amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio. A esta hora vamos a comenzar entonces con nuestra segunda sección para conversar un poco sobre lo que ha sido esta extensión de la cuarentena en Venezuela por 30 días más. Lógicamente ha tenido un impacto emocional en las personas, lo hemos notado en las redes sociales, además de que había una expectativa de que había sido generada incluso por el mismo gobierno de Nicolás Maduro, donde días atrás habían anunciado una posible flexibilización de la cuarentena. Sabemos todas las dificultades, el tema económico, el bolsillo de los venezolanos, el tema de la movilidad por la falta de gasolina, un sinfín de circunstancias que hacen pues que sea más difícil afrontar estos próximos 30 días en Venezuela. Sin embargo, con ello nosotros vamos a conversar a esta hora con un especialista que estoy seguro que me va a dar pues un panorama mucho más claro de cómo comprender o cómo podemos llevar estos próximos 30 días. Vamos a dar comienzo entonces a nuestra segunda sección. Hablemos con. Bien, tengo a esta hora vía telefónica a Belsaí Llanes. Ella es amiga de la casa de Punto de Corte y por supuesto ya nos ha acompañado varias oportunidades en cabina. Pues a esta hora hacemos un contacto a la distancia, Belsaí, pues agradeciendo que nos atiendas las llamadas y dándote los buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Joan. Muy contenta por saber de ti, por supuesto. En estos tiempos tan complicados, también muy contenta de poder comunicarme con toda la audiencia de Punto de Corte. Así es. Bueno, gracias a ti por atender nuestra llamada, Belsaí. Pues quiero comenzar precisamente por allí, ¿no? Tu percepción de cómo ha transcurrido estos primeros 60 días de cuarentena en el sentido de lo que ha sido la parte emocional de los venezolanos, cómo ha sido afectada, si esta ha sido afectada en efecto. Y bueno, por allí nos vamos, pero quisiera ver cómo tú has visto el comportamiento de los venezolanos en estos primeros 60 días, ¿no? Bueno, fíjate que el comportamiento de los venezolanos tiene como diferentes tipos. Hay venezolanos que se han comportado de manera muy disciplinante en la pandemia, incluso algunos pudiéramos decir que hasta muy pendientes de su protección, de la protección de los otros, muy solidarios. Hay otros sectores que no les ha quedado otra salida sino salir a la calle en búsqueda de alimentos, en búsqueda de ingresos. Son las personas que viven día a día y buscan la manera de alguna forma resolver. Y están los otros que quizás sean un poco indisciplinados, que no les importa mucho, con poca conciencia del otro. O sea, quizás no podamos decir que existe un comportamiento igual en todos los sectores. Okay. Pero lo que sí es cierto es que hay algunas personas que ya veían este momento como ya el momento de la salida. De hecho, este fin de semana percibí que estaba un poco más relajada la cosa. El Día de las Madres escuché como algunas fiestecitas por ahí. Es correcto. O sea, gente en la calle. Yo uso un día para salir a comprar el agua y las cosas. Ese día vi demasiado movimiento en la calle, la gente caminando, por supuesto, porque el problema de la gasolina es grave. Y creo que había mucha expectativa de que se flexibilizara la cuarentena en estos días. Y eso genera mucha incertidumbre. Si revisamos redes, chat, todo eso, nos vamos a dar cuenta que desde ayer que se anunció los 30 días adicionales, hay toda una cantidad de expresiones y sobre todo una cosa que llama mucho la atención es la desconfianza de la gente acerca de esta extensión. ¿Por qué? Bueno, porque si se está hablando de un bajo número de contagios, de una situación más o menos controlada, todo eso, porque se extiende la cuarentena y el confinamiento a 30 días más. Entonces hasta chistes por ahí. Leí un chiste que decía que el COVID-19 había mutado a gasolina de 91 y 95 sin plomo. Es así. O sea,
Entonces, y la gente lo atribuye mucho a la problemática de la gasolina. Entonces, hay que ver el día de hoy cómo eso va a convertirse en una reacción de rechazo a la medida o una reacción de atención a la medida o de molestia ante la medida, pero el pueblo se ha sentido bastante, la gente se ha sentido bastante molesta, sobre todo porque ha sido muy víctima de malos tratos, porque no consigue los alimentos que requiere, un país en una profunda crisis, no sabe realmente qué está pasando, porque en Venezuela no podemos saber, o sea, hay muchas dudas, esas son las cifras reales, no son las cifras reales, cómo las acomodan, cómo las maquillan. Totalmente. Y eso, por supuesto que produce una gran incertidumbre, y la incertidumbre es una de las condiciones humanas que tiende a producir ansiedad, o tiende a producir rabia, o tiende a producir... O sea, es una condición, el ser humano no soporta mucho la incertidumbre. El ser humano requiere saber, tener información, hasta a veces, aunque sea información irracional, pero tener una información que le permita sacar conclusiones, porque somos seres con capacidad de análisis, de interpretación, y necesitamos manejar información. Fíjate. Entonces, Felsay, disculpa que te interrumpa, fíjate que no, quiero agarrar precisamente la idea, mencionaste un término importante que es la ansiedad. Mucho se habla de distintas patologías que puedan desarrollar pues las personas durante esta cuarentena, producto precisamente de algo como la ansiedad. ¿Esto es así? Que otras patologías pudieran desarrollar pues los venezolanos, sobre todo pues un conglomerado de circunstancias que tenemos, de retos a distintos de otros países del primer mundo, por ejemplo, que pudieran salir de una recesión económica mucho más fácil que nosotros, pero nosotros tenemos un reto pues no doble sino triple, ¿no? Son una serie de preocupaciones que tenemos nosotros los venezolanos allí, que tener presente allí para una pospandemia, ¿no? Que en términos de la salud como tal, las patologías, ¿qué nos puedes indicar sobre ello, no? Bueno, fíjate, estas son condiciones, y sobre todo cuando se extienden, la situación de aislamiento, la soledad, el no poder realizar las actividades cotidianas, eso afecta a diferentes niveles dependiendo de si hay un trastorno, no hay un trastorno, hay una patología, no hay una patología ahí de fondo. Pues estas son condiciones que tienden mucho a generar condiciones depresivas, a agudizarlas, a la gente, sentirse como sin alternativa. Las personas que son muy ansiosas, o las personas pueden llegar a tener situaciones de pánico. Es una condición que tiende a agravar un poco todo, la misma convivencia familiar, cuando hay casos, por ejemplo, de personas que no pueden asistir a sus terapias o asistir y completar sus tratamientos. Suponte tú, una familia que tenga que en su casa un niño, ponle tú un niño que está dentro del espectro autista, o sea, cómo atiende todas las cosas que el niño requiere atender, su atención psicopedagógica, su atención de todo tipo, pues. Y con eso podemos nombrar cualquier cantidad de situaciones, sobre todo en el área de la salud mental, que el área de la salud mental requiere una diversidad de atenciones de un equipo multidisciplinario en muchos casos. Entonces, el no poder proporcionar esa atención produce muchos retrocesos en lo que ha sido el tratamiento, ha sido la evolución, o que se agudiza. Y y en los otros casos, por ejemplo, en el caso de los trastornos bipolares, que hay una depresión, estas situaciones lo hacen más propensos a ellos. La presión que hay interna, los conflictos que se generan en la familia, las familias que son maltratantes, entonces toda esa condición de tensión las hace más propensas a ejecutar situaciones de maltrato. Las parejas con las cuales hay conflicto agudizan los conflictos por el sobrecontacto, el no tener otras actividades que hacer de su vida cotidiana. O sea, realmente no es una situación fácil.
que en otros países ha sido mucho mejor atendida, porque bueno, cuentan con un sistema de salud que proporciona esas condiciones para que la gente pueda atenderse, hasta por vía de telecomunicaciones, pero no es el caso nuestro. Sí, no. El caso nuestro es otro. Se han incrementado los costos de los medicamentos en estos días, pero de una manera exorbitante. Entonces nosotros tenemos una situación muy grave con los pacientes que están medicados, pacientes psiquiátricos, pacientes que tienen alguna situación que tienen que atender con tratamiento farmacológico de la parte de la salud mental, porque el costo es impresionante. Aquí es muy difícil pagar cualquier tipo de tratamiento. Entonces, por ejemplo, una persona que deja de tomar sus pastillas o que entra con toda esta situación de conflicto, crisis, puede, por ejemplo, buscar irse a la calle. Es así. Entonces, Sí. es complicada la situación. Mira, debemos buscar la manera de desarrollar mecanismos para atenderla. Han sido ya 2 meses prácticamente que hemos estado en aislamiento físico y aislamiento social, y es momento en donde la gente comienza a preguntarse hasta cuándo, y empezar a sentir la desesperación. Y sobre todo porque estos próximos 30 días parecen que van a ser más largos que los últimos 30 que acabamos de pasar, porque bueno, precisamente el tema económico, sobre todo, que es el que mayor preocupa a los venezolanos, el bolsillo, pues parece ser agravarse cada día más, y el Ejecutivo pues tampoco colabora con las medidas que se están tomando, el ajuste de precios, genera incertidumbre, genera pues incluso hasta desabastecimiento en los anaqueles, pues una serie de circunstancias que los mismos analistas económicos pues ya nos han contado un poco aquí en Punto de Corte. Total. Todo se agudiza, y eso produce un mayor nivel de estrés. Es así. Y algo que desequilibra, así no sea una persona que tenga alguna afección, pues en cuanto a su salud mental. O sea, a todo el mundo el estrés desequilibra, entonces desestabiliza. Un estrés te produce condiciones que no son las condiciones tuyas naturales óptimas de vida. Entonces hay que buscar de alguna forma, creo que corresponde pensar en el día de hoy qué se puede hacer, qué alternativa tomamos todos los sectores para que esta situación se vaya solventando. Hay que exigirle al régimen que dé las cifras exactas, porque no se justifica esta condición cuando en países en donde se supone que el nivel de contagio ha sido supremamente más elevado, pues son países que están empezando a flexibilizar. La otra cosa es que no sabe que hay un sistema de salud tan deteriorado que entonces se queda con la duda. ¿Qué será? ¿Será que la gente debería poder salir, o será que mejor la gente se queda guardada? Pero ¿cómo sobrevive? ¿Cómo come? Y además, entonces, hoy he sabido de denuncias de aumento de servicio. El régimen no se ocupa para nada de apoyar a la población más vulnerable. Entonces, es una situación complicada, muy complicada, que debemos afrontar los venezolanos con la mayor racionalidad posible y con la mayor tendencia y propensión a buscar una salida. Es así, Belsa, y pues se me acabó el tiempo, lamentablemente debo ir a una pausa comercial, pero súper agradecido con este panorama que nos das, esta explicación un poco para comprender lo que pudiera venir incluso, ¿no? Es un panorama difícil porque son próximos 30 días complicados, que seguramente vamos a hacer un nuevo contacto aquí en Punto de Corte contigo para seguir conversando sobre este tema de salud. Gracias, Belsa. Un abrazo, muchísimas gracias, Joan. No, gracias a ti, Belsaí Llanes, psicólogo y amigo de la Casa de Punto de Corte. Pues nosotros vamos a hacer rápidamente una pausa comercial, invitándolos a que se mantengan ahí en sintonía de Fe y Alegría. Al regreso también otra entrevista especial para seguir conversando sobre este tema del coronavirus y la extensión de la cuarentena. Manténganse ahí en sintonía de Fe y Alegría. Ya regresamos con más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común.